Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de Punch Needle para principiantes. Hoy vamos a trabajar con punto plano. Como ven, tengo mi bastidor armado, tengo mi patrón y ya está calcado en la tela. Estoy usando una aguja de 3 milímetros con un hilo de algodón y voy a usar el tope, ya que voy a trabajar punto plano, para gastar menos hilo, ya que recuerda que del otro lado están los rulos. Voy a pasar el video en cámara rápida. Recuerda que si tienes dudas sobre cómo empezar a bordar, cómo usar la aguja mágica y cómo usar los topes, tienes 3 videos donde puedes revisarlo. ¿Ok? Voy a comenzar por esta área del pétalo, la parte interna, con este color rosado. Recuerda siempre que trabajas con la parte plana, cuidar mucho el sentido y el tamaño de tus puntos, de tus puntadas, ya que van a estar a la vista, ¿ok? Esto es muy importante. Y el sentido puedes dárselo siguiendo la figura, puedes hacerlo hacia un solo lado, ya eso depende de tu creatividad. Acá yo estoy siguiendo la forma de la figura. Gracias a la magia de la edición tenemos todos los pétalos y las formas que corresponden con este color rosadito listos. Ahora vamos a hacer la parte externa de los pétalos con este rosa oscuro. En este pétalo, al terminar, volví a hacer la puntada, es decir, la saqué, la línea, la curva, y la volví a hacer. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no había una curva perfecta, ¿ok? Que una puntada se me fue hacia un lado, entonces lo que hago es deshacer y volver a bordar. Fíjate que no hay ningún problema si deshaces y lo vuelves a hacer, porque la tela no se rompió. Esta área a los lados lo quiero hacer que se vea en la parte del frente de los rulos. Entonces calco solamente esa parte, ¿ok? Que quiero colocar, la remarco y empiezo a bordar por lo que sería en este caso la parte de atrás, es decir, la parte de los rulos, para que del otro lado se vean, ¿ok?
Le quité el tope debido a que quiero los bucles largos. Fíjate que estoy bordando por lo que sería la parte trasera de mi bordado, para que al voltearlo se vean los rulos en el frente, como estás viendo acá. Lo que estoy cortando son los bucles que me quedaron un poco más largos. No pasa nada si los corto, no se notan. Quiero que veas que cuando trabajamos con puntos planos podemos bordar sobre lo que ya está bordado. Acá estoy haciendo unos circulitos en el área que ya bordé. Lo único que tienes que tener mucho cuidado al sacar la aguja, porque se te puede venir todo el trabajo anterior. Pero lo puedes hacer para dar detalles. Acá yo estoy usando la misma aguja, puedes usar una aguja más pequeña para que quede mucho mejor. Incluso yo he usado una aguja de bordado tradicional para hacer líneas, para hacer ciertos detalles y queda súper bien. Ahora vamos por las hojas. Volví a colocar el tope en la aguja, ya que voy a retomar los puntos planos, ¿ok? Las hojas van a tener la línea del medio amarillo y a los lados verde. Ya teniendo nuestras hojas listas, lo que vamos a hacer es rellenar. A mí me gusta rellenar. Hay personas que no lo hacen así. A mí me gusta, ya que yo hago almohadones, alfombras, ese tipo de cosas. Y para mí el relleno es importante. Pero eso depende de cada quien. Fíjate que al rellenar vamos por secciones. Acá también puedes jugar con la dirección de las puntadas. Acá yo no le estoy tomando mucha atención. Sin embargo, fíjate que no están todas desordenadas. Siempre busco tratar de mantener las formas, las curvas, porque me parece más bonito.
Y gracias nuevamente a la magia de la edición tenemos ya nuestro trabajo cubierto. El fondo está listo. Ahora lo que quiero hacer es unos detalles bordando sobre lo que ya tenemos bordado. Para estas líneas que estoy haciendo estoy usando un hilo de algodón mercerizado. Es un poquito más complejo ya que como tiene esa base como de cera, se desliza mucho. Entonces al menos con estas agujas que son gruesas, para bordarlas no las recomiendo. Quizá unas más delgadas podría ser, y siempre tener cuidado porque es que se sale de nada, se sale la aguja, el hilo de algodón mercerizado. Y esto es todo por hoy, espero que te haya servido de mucho. Solamente quería darte unos tips para cuando trabajes con puntos planos y cuando lo hagas combinado puntos planos y rulos. Espero que te haya servido. Recuerda que hay una lista de reproducción de Passionate para principiantes donde tienes otros videos. También en Instagram y en Facebook me puedes conseguir como murcielagata.passionate. Te espero por allá y nos vemos en otro video. Chaito.